Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión del curso libre de astronomía. En esta ocasión hablaremos del astro rey, el Sol. Huitzilopochtli, Inti, Ra, Helios, Tonatiuh. Tuvo diversos nombres en las culturas antiguas. En todas era uno de los principales dioses. Intuitivamente, las culturas humanas se dieron cuenta que el Sol era importante para la vida en la Tierra. Hablaremos pues en esta ocasión del astro rey. Planteamos en las charlas anteriores que el sistema solar estaba compuesto de una estrella y que era del tipo espectral G25. Hoy veremos qué significa eso. Pero veamos algunos datos previamente del Sol. El radio del Sol es 109 veces el radio de la Tierra. La masa del Sol es 300.000 veces la masa de la Tierra. Está a una distancia astronómica, o sea, 149.600.000 kilómetros de distancia. Tiene una temperatura en su superficie de 5.780 grados Kelvin. En su núcleo, su temperatura es de 15 millones de grados. Está compuesto de 71% de hidrógeno, 27% de helio y 2% de otros elementos. Para salirse del Sol se necesita tener una velocidad de 120 kilómetros por segundo. Este es el Sol. Obviamente que está visto con un filtro para que podamos verlo. Y observamos que además de estar rotando, tiene zonas muy calientes. Y de repente vamos a ver que de alguna de esas zonas se emiten grandes destellos que son expulsión de materia de la del Sol. Ven, de repente aparecen unas llamaradas. El Sol es muy dinámico. Veámoslo un poco más de cerca. Observen cómo va a aparecer grandes emulsiones de gas, de plasma realmente del Sol. Entonces el Sol, como se ha dicho, es muy activo, muy dinámico. Aquí tenemos dos figuras más del Sol para que lo veamos. Están en diferentes filtros para verlo en diferentes longitudes de onda. Entonces, así es el Sol. El Sol, dijimos, es una estrella. Y en primer lugar, vamos a ver algunas características de esta estrella. Desde un observatorio solar de la NASA hay una placa para tapar el Sol. Vemos ahí pasar estrellas, planetas que están muy al fondo. Pero lo que nos interesa es ver que el Sol emite una gran llamarada. Es muy activo. Obviamente que está pasando a mucha velocidad para que podamos apreciar esas cosas. Entonces, como estrella, el Sol, a casi a un año luz se encuentra la nube de Oort. A 2 años luz de distancia del Sol no encontramos nada. Hasta 4 años luz de distancia encontramos Alfa Centauro, la próxima Centauro. A 6 años luz ya encontramos a la estrella de Barnard y las estrellas Luhmann. Esto es a 6 años luz. Nos vamos a alejar un poco más. Miramos el Sol, aquí está próxima Centauro, aquí está la estrella de Barnard que estábamos viendo anteriormente, y observamos estrellas como Sirio, que está a un poquito más de 8 años luz de distancia, y es la estrella más brillante del cielo vista desde la Tierra. Nos vamos a alejar un poco más. Aquí está el Sol. Pollux, Aldebarán. Y estas dos estrellas, Altair y Vega, una hasta 16 y otra 25
años luz de distancia aproximadamente. Si vemos en la tarde, temprano en la tarde, como a las 5:30, 6, hacia el norponiente, vamos a ver 3 estrellas. 2 de estas estrellas son Altair y Vega, y la otra estrella que forma un triángulo, se llama Triángulo de Verano, es Deneb, que realmente se encuentra muy lejos, se encuentra a más de 1500 años luz de distancia. Pero parecieran que las 3 están a la misma distancia, la apariencia que nos da la vista. Pueden verlo ustedes hoy en la tarde, mañana en la tarde, las 5, entre 5 y 6, hacia el norponiente. Entonces vemos el vecindario del Sol. Casi nos podríamos atrever a decir que todas estas estrellas que estamos viendo son las hermanas del Sol. O sea, se formaron de la misma nube de la que se formó el Sol. Bien, hablamos de tipo espectral del Sol. La clasificación espectral comenzó realmente a final del siglo XIX y principios del XX. Henry Dapper en el colegio Harvard, del observatorio Harvard, y quería clasificar las estrellas por las líneas espectrales que tenían del hidrógeno. Pickering se encargó posteriormente, cuando muere y la viuda da fondos para que siga la investigación, y clasificó las estrellas con letras y dijo: la letra A, B, C y D van a ser para las estrellas blancas, la E a la L para las estrellas amarillas y la M y la N para las estrellas rojas. Por 1901, ella, Annie Cannon, se dio cuenta que era mejor clasificar a las estrellas por su temperatura, ¿no? Finalmente el catálogo fue publicado en el 18, recibió el nombre de catálogo de Henry Draper. Fue publicado en el 24 ya por Annie Cannon y con la clasificación que ella había introducido. Esa clasificación nos lleva a lo siguiente. Manteniendo las letras que ya estaban, Annie dijo: la O son las más calientes, luego siguen la B, la A, la F, la G, la K y la M. Entonces ya vamos a ver de dónde está apareciendo la G de nuestro Sol. Y aquí tenemos un cuadrito que nos dice: las estrellas andan alrededor de 30.000 grados Kelvin en su superficie. Y estas son las líneas espectrales que manifiestan. Aquí están las de hidrógeno, las de helio, las estrellas B alrededor de 20.000 grados en su superficie. Aquí están las líneas espectrales que tiene, además de hidrógeno, que las vemos allá, tiene carbono, helio. Las A tienen 10.000, las F tienen 7.000, las G tienen 6.000, las K andan al orden de 4.000 y las M al orden de 3.000. Bien. Alguien dijo: muy gruesa la clasificación, hagámosla más fina. Y dividieron cada categoría en 10 pedazos. Y apareció la O0, la O1, la O2 hasta la O9. La B0, la B1, B2 hasta la B9. Y ahí aparecen ya los 2 números que tiene nuestra estrella. El Sol es una G2, 5. Tiene esta temperatura, como sabemos. Spica, por ejemplo, es una B1, 5. Sirio es una A1, 5. Y Betelgeuse es una M2 y A. Entonces, ¿qué será la letra que los acompaña? Ya sabemos que esto significa la temperatura. Esto nos indica la temperatura que tiene el Sol. Y 5 y A, ¿qué serán? Bueno, eso es lo siguiente. En este diagrama de Herpern-Russell del que habíamos hablado, la categoría 5, la clase 5 realmente, son las estrellas de la secuencia principal. Las 4 es subgigante, las 3 son gigante, las 2 son gigantes brillantes, y la 1A y la 1B son estrellas supergigantes. Entonces, el Sol es de la secuencia principal, lo mismo pues Spica y Sirio. No así Betelgeuse, que es
supergigante Hyades. Betelgeuse es una supergigante y esta es su clase. Este es el tipo espectral y esta es la clase espectral. Hoy sabemos pues qué quiere decir G25. Tengo aquí una gráfica de el tamaño de las estrellas de la secuencia principal en las categorías. La O es la más caliente, son azules gigantes, muy grandes. Y vemos que van disminuyendo en tamaño las estrellas de la secuencia principal. Las M son realmente estrellas pequeñitas. Y aquí vemos, y son rojitas, ¿no? Aquí vemos a nuestro Sol. Es una estrella bastante mediana, pequeña más. Ahora, estas son las que más abundan. Más abundan porque las estrellas chiquitas viven despacio su vida. Las estrellas grandes viven aceleradamente y duran poco tiempo en el universo. Entonces, hoy ya tenemos más ideas de qué es nuestro Sol. Nuestro Sol es una G25. Volvamos a nuestro Sol. La densidad promedio de nuestro Sol es 1.41 gramos sobre centímetro cúbico. La aceleración de la gravedad en su superficie es 274 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que en la Tierra es 9.8. El ecuador solar forma con la eclíptica un ángulo de 7 grados 15 minutos. Y el Sol tiene rotación, como descubrió Galileo. Sin embargo, hoy sabemos que la rotación del Sol no es uniforme. Gira más rápido en el ecuador que en los polos. Esto es la velocidad angular real del Sol. Esta es como la vemos en la Tierra. En la Tierra también estamos girando alrededor del Sol y por eso nos vemos un poquito más de tiempo en dar una vuelta, porque también nosotros estamos dando vuelta, ¿va? En el mismo sentido. Entonces, vemos que el ecuador da una vuelta en 27 días y cerca de los polos pues en 32 días da una vuelta. Otro dato importante del Sol: la cantidad total de energía que sale del Sol y que llega hasta a nuestra Tierra por unidad de tiempo se llama constante solar. Se pone una superficie perpendicular para medir este dato, ¿no? Y sucede que es igual a 1.95 calorías sobre centímetro cuadrado por segundo, o 1360, aunque los valores actuales de mayor precisión dicen 1361 watts sobre metro cuadrado. Esa es la cantidad de energía que llega por centímetro cuadrado por segundo a nuestra Tierra. Ahora, este dato está medido afuera de la atmósfera. Adentro de la atmósfera, pues, dependiendo las condiciones de la atmósfera, puede ser un poco menos. La energía total que emite el Sol en un segundo son 3.8 por 10 a la 26 joule por segundo. Esta es una cantidad fantástica de energía que emite el Sol por segundo. Si observamos el consumo de energía de todo el planeta Tierra, pongo aquí la referencia del año 2005, fue de 5 por 10 a la 20 joule en todo el año. Entonces la energía que emite el Sol en un segundo equivale a 760.000 años de energía consumida en el planeta. Si pudiéramos capturar toda la energía que emite el Sol en un segundo, podríamos tener energía para la Tierra por 760.000 años. Eso nos da una idea de lo fantástica de cantidad de energía que emite el Sol. Bueno, veamos más detalles del Sol. El Sol tiene una estructura, tiene un núcleo, decimos que tenía 15 millones de grados en el núcleo. Aquí se produce la energía, esta viaja hacia afuera en forma de radiación. Aquí ya es muy opaco para que pueda salir y sale por convección. Tiene manchas, tiene prominencias. En la superficie le llamamos la fotósfera, un poquito arriba se llama cromósfera y más arriba corona. Y vamos a ver un poquito en detalle cada una de estas partes. Pero primeramente observemos lo siguiente. La densidad del Sol en la superficie prácticamente es tan tenue como nuestra atmósfera. Entramos al Sol varios kilómetros adentro y sigue siendo muy tenue. Es hasta que está a la mitad prácticamente
de, del radio solar, que la densidad ya superó a la del agua. Y en el centro tiene 150 millones de gramos sobre centímetro cúbico. Solo para comparar, la densidad del hierro es de 7.9 gramos sobre centímetro cúbico. Y miramos también la temperatura, 6.000 grados aproximadamente en la superficie, va creciendo hasta llegar a 15 millones de grados en el núcleo. Y tenemos los datos un poco más detallados, cuál es la temperatura, cuál es la presión y cuál es la densidad en el centro, a 0.2 del radio del Sol, hasta llegar a casi a la superficie. Así es nuestro Sol. Hoy veamos en detalle cada una de sus partes. Decíamos que el núcleo produce la energía. Entonces esta energía viaja, decíamos, primero por forma de radiación y después en forma de convección. Vamos a ver un poco más en detalle algunos de estos aspectos. Aquí tenemos un esquema de la estructura del Sol y el núcleo es la zona donde se produce la fusión nuclear debido pues a las altas temperaturas que se tienen allí. Eso permite que hayan reacciones nucleares y las reacciones nucleares son equivalentes a las bombas atómicas, digámosle así, o a lo que se produce en un reactor atómico. Y hay que decir que la energía solar es mala, la energía atómica o nuclear es mala, no tiene sentido. Nadie puede decir que es malo el Sol, ¿va? Y esta es la reacción nuclear que sucede en las estrellas tipo el Sol. Chocan dos protones, sale un deuterio, choca otra deuterio con otro protón y saca un helio 3, chocan dos helios 3 y sale un helio 4. Entonces, efectivamente, en el Sol se está produciendo energía. Aquí salen positrones y neutrinos, aquí salen rayos gamma, y todo eso se convierte al final en energía, que es la que va a salir desde aquí, ¿no? Eso es lo que está pasando en el núcleo del Sol. En la zona radiactiva, la energía producida acá sale en forma de radiación electromagnética, pero esta radiación electromagnética choca con otros átomos que lo absorben, la vuelven a emitir en todas direcciones y se tarda aproximadamente 100.000 años en atravesar esta zona, la radiación y por lo tanto la energía que ha producido el Sol aquí en su núcleo. 100.000 años. La luz que nos llega al Sol pues tiene mucho más de 100.000 años porque falta que atraviese esta parte todavía. La zona convectiva. Decíamos que aquí ya es muy opaco porque es muy comparado con las temperaturas que estaban aquí de 15 millones. Aquí la temperatura ya es bastante baja comparada con los 15 millones y hace que sea por contacto caliente esta zona y lo caliente sube, semejante a como sucede en este diagrama. Lo caliente sube, se enfría y baja y está haciendo esto. Esto es lo que está pasando en la zona convectiva. Este es el proceso más eficiente que hay en este pedazo de acá. Ahora, tal vez hay que decir que no es una sola celda convectiva. Son varias hasta llegar a unas pequeñitas que llegan hasta la superficie. La fotósfera es lo que vemos como superficie del Sol. Tiene unos 300 kilómetros de espesor. Y ahí es donde medimos la temperatura de 5.780 grados. Aquí aparecen manchas, aparecen fáculas y otros fenómenos que vamos a ver a continuación. Estos son las fáculas, son zonas muy calientes, luminosas, y estas son las manchas. Recuerden que estas manchas las vio Galileo y así concluyó Galileo que estaba rotando el Sol. La corona, esta zona de aquí es la corona. La temperatura pues ahí es más baja, siempre muy alta pues comparado con una temperatura en la Tierra, estamos en el Sol. Y aquí hay una gran actividad solar, Lo mismo en la cromósfera, que es la parte
de acá, ¿no? La que está inmediatamente a continuación de la fotósfera. En todo esto van a haber gran actividad solar de la que vamos a hablar a continuación. Esta es la atmósfera solar, va a ser la fotósfera, la cromósfera y la corona. Entonces vamos a ver que hay mucha actividad solar. Estas son imágenes reales del Sol, no son fotografías, si queremos decirlo así. Y este sí es un diagrama. Ahora, este diagrama nos dice que en la zona tropical, digamos así, del Sol, la zona central del Sol, desde el Ecuador, y se podríamos decir como la zona tropical, existen grandes tsunamis de plasma. Estas son grandes olas, podemos decirlo así, que viajan alrededor del Sol, tsunamis de plasma. Y en la parte de acá existen una cantidad enorme de equivalentes a ciclones. Muy dinámico el Sol, exageradamente dinámico el Sol. Entonces la atmósfera pues está compuesta de plasma, son gases ionizados, y está constituida por la fotósfera, la cromósfera y la corona. En la fotósfera hay gránulos, además de manchas y fáculas que hemos visto, ¿no? En la cromósfera encontramos espículas o llamitas, prominencias y llamaradas. Estas últimas llegan hasta la corona. Los gránulos son burbujas, las burbujas más pequeñitas que llegan hasta la superficie del Sol. Tienen unos 1000 kilómetros de largo, ¿eh? Con orillas oscuras. Su vida es de unos pocos minutos y estos cubren prácticamente toda la superficie del Sol. Esta es una fotografía. Estos son los gránulos, son pequeñas burbujitas, ¿no? Bueno, pequeñas burbujitas para el Sol son de 1000 kilómetros de largo. Y tenemos aquí un esquema de esas burbujitas. Esas burbujitas sube, decíamos, la parte caliente, se enfrían y vuelve a bajar. Y está haciendo esto continuamente, ¿no? De esa manera está transportando la energía que viene del núcleo. Llegó a la zona convectiva baja, donde hay celdas convectivas muy grandes. Finalmente hay estas celdas convectivas pequeñitas. Estas celdas pequeñitas, estas burbujitas, producen sonido. Y el Sol tiene un sonido. Y además tiene una pulsación de 5 minutos. Aquí tenemos una imagen de eso. Estas son las celditas de los gránulos del Sol, ¿verdad? Las manchas son zonas oscuras, entre comillas, porque realmente no son oscuras. Lo que sucede es que son zonas menos calientes, están como a 4000 grados. Esa es una temperatura muy alta para la Tierra, pero recordemos que la superficie está a 5780. Entonces, si comparamos 5780 con 4000, emite menos luz la de 4000 y parece oscura comparada con la otra que emite más radiación. El tamaño de las manchas van desde unos pocos miles de kilómetros hasta muchos miles de kilómetros. Duran unos días y algunos han logrado durar casi un mes. Entonces la temperatura típica de las manchas es de 4500 grados Kelvin. Y esta es una animación que nos explica por qué se forman las manchas. El campo magnético originalmente estaba muy ordenadito, pero como esto gira más rápido por el medio, por el ecuador, va enrollando las líneas de campo magnético hasta que llega un momento que las líneas de campo magnético del Sol están así. Y por donde sale y entra líneas del campo magnético, ahí se va a dar el enfriamiento y por lo tanto ahí van a aparecer las manchas solares. Repetimos. El campo está muy bonito, gira muy rápido por aquí, enreda las líneas del campo. Y eso sucede, como vamos a ver, con una periodicidad en el Sol. Aquí tenemos otra animación. Estas son las líneas de campo magnético. Entonces, cuando las líneas de campo magnético salen en estos lugares,
enfrían estos lugares. Este fenómeno del enfriamiento magnético ya se ocupa en la Tierra. Hay enfriamiento magnético que se aplica en algunas tecnologías. Por estos campos magnéticos también se emiten las cantidades de plasma. Así es una mancha. Observen, tiene una zona muy oscura y una zona menos oscura. La zona oscura se llama umbra y la zona menos oscura se llama penumbra. Esto es lo más frío, pues esto es un poco menos frío, ¿no? Además, existen manchas, digámosle así, que solo son umbra y eso se llaman poros. Poros. Y para que tengamos una idea del tamaño de las manchas, aquí está la Tierra. Observen que esta mancha solar es prácticamente ligeramente más grande que la Tierra. Así es el Sol de formidable, de grandioso también. Las manchas solares también tienen un periodo, decíamos, cada 11 años llegan a su máximo. Aquí son 11 años. Este es el mínimo también, de este mínimo a este mínimo hay 11 años aproximadamente, ¿no? Entonces se presenta esta periodicidad y se dice que el periodo realmente es de 22 años por lo siguiente. Observemos aquí el mínimo de A. Así era el campo magnético en el mínimo de A. Así es el campo magnético en el máximo, en la posición B. Así es el campo magnético en el otro mínimo. Se ha invertido el campo. No es exactamente igual, ha cambiado la polaridad del campo. Y por eso se dice que para que llegue otra vez a la misma polaridad se necesitan 22 años. Pero el periodo de 11 años es importante para marcar muchas actividades de la Tierra. Como vamos a ver, tiene mucho efecto para nuestra vida. Aquí tengo un diagrama de cómo iba el ciclo 24, estamos en el ciclo 25, y solo para ver la predicción que nosotros estaríamos acá. Sin embargo, pasó algo interesante en este ciclo. El mínimo se prolongó, al grado tal que alguna gente empezó a pensar si iba a dar un fenómeno que ya se ha dado en la antigüedad y del cual vamos a hablar a continuación. Pero estamos en un mínimo. Dicho de otra manera, si miramos al Sol con filtros, obviamente, y no es recomendable que lo haga sin un técnico que lo acompañe, vamos a ver que tiene pocas manchas. Estamos en el mínimo de manchas solares. Bien, este es el comportamiento de las manchas. Máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Sin embargo, desde ya por 1645, 48 por ahí, prácticamente no hubieron manchas solares durante una gran cantidad de años, hasta 1715. Esto se llama el mínimo de Maunder por el científico que reportó este fenómeno. En aquellos tiempos era poca la gente que se dedicaba a las observaciones, había pocos recursos tecnológicos. Acaba de estar Galileo por aquí descubriendo que hay manchas solares. Va a ser hasta por esta fecha de aquí que se van a crear los grandes telescopios. Entonces, pero se reporta que no hubo prácticamente manchas solares por casi 70 años. Se produjo un fenómeno importante en Europa. Los inviernos se fueron haciendo cada vez más fríos, al grado tal que se habla de una pequeña edad de hielo o un pequeño periodo glacial. Y este es el Támesis, aunque no lo creamos. Se congelaba en los inviernos exageradamente y se hacía muy largo también el invierno. Y por eso se habló de la pequeña edad de hielo. De Finlandia se podía pasar hasta Suecia esquiando porque se congelaba el mar Báltico. Europa pues presenció estos fenómenos en ese periodo. Aquí es la época para después de Cristo y aquí es antes de Cristo.
before Christ, año del Señor, dice. Aquí estamos el mínimo de Maunder. Hubo un mínimo de Spörer y se supone que ha habido varios mínimos en el pasado. Entonces miremos los mínimos cercanos. Y se reporta realmente que en el Spörer sí hubo un inviernos crudos. No llegó a tan extremo como Maunder, pero sí los inviernos eran más nevados. Se dieron varios mínimos. El mínimo de Oort prácticamente no fue muy afectado. Sin embargo, en esta fecha, el mínimo de Spörer sí se reporta. Los inviernos allá, esto es el año 2000, son años para atrás, no es el año 500. Hay que tener en cuenta, este es el 2000, 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás. Y como no está cabal empezando desde el 2000 la cuenta, hay que tomar en cuenta que son 100 para acá, ¿no? Entonces esto es el mínimo de Maunder, tal como vimos en el por 1600 a 1700. Este fenómeno nos dice que el Sol influye pues en el clima de la Tierra. Cuando se pensó que en este ciclo se podía producir un mínimo, alguna gente pensaba, dijo, eso sería bueno porque combatiría el calentamiento global que está produciendo la actividad económica de los sistemas económicos que existen en la actualidad, ¿no? Bueno, eso nos lleva a hablar de clima espacial. Hoy se habla de clima espacial. Eso incluye las propiedades físicas del Sol, el medio interplanetario, cómo está lleno de plasma que está enviando el Sol, la magnetósfera de la Tierra y la atmósfera y la superficie terrestre. Estas se encuentran influenciadas directamente por la actividad solar y hoy se habla ya en círculos y en noticias muy especializadas de clima espacial, ¿no? ¿Por qué se habla de eso? Porque afecta a la infraestructura tecnológica, particularmente los satélites, pero también afecta, como vemos, a más aspectos de la sociedad, incluyendo la salud. Hay más bombardeo pues de partículas, ¿no? Entonces, ¿quiénes afectan al clima espacial? Las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. Eso produce radioeventos, hay grandes también ráfagas de radiación, además de plasma. Eso se llama viento solar y eso afecta al campo de la Tierra. El viento solar, pues, que es la cantidad de partículas que regularmente está emitiendo el Sol en todas direcciones, afectan nuestra capa superior, en particular la ionosfera, que es una capa que precisamente el Sol es el que se encarga de mantenerla ionizada y con la cual se da la comunicación por medio del radio a través de todo el mundo. Entonces se habla de tormentas geomagnéticas, tormentas de partículas y radiointerferencia. Los que tienen cable de televisión a veces miran que el televisor se pone como granulado. Eso se debe casi siempre al Sol. Entonces miremos qué es una emisión de masa coronaria. Decíamos, este es el campo magnético del Sol. El campo magnético, como vimos en las animaciones, llega el momento que permite que saca grandes cantidades de plasma. Estas cantidades de plasma van a viajar fuera del Sol. Algunas de esas van a dar en direcciones donde no está la Tierra, pero algunas de esas sí llegan a la Tierra. Han habido eventos extraordinarios como el evento Carrington en 1854. Hubo una tormenta, una geotormenta también, una emisión de masa coronaria muy importante en 1974, que se cree que es la causa por la cual se derribó la Skylab, el laboratorio espacial que tenía los Estados Unidos en ese tiempo. Entonces llega la masa coronaria a la Tierra, el campo magnético de la Tierra nos defiende bastante, pero observen, aquí se ha puesto, el satélite estaba acá, ¿eh? Cuando viene la masa, el plasma, la masa de plasma,
comprime el campo magnético y el satélite queda expuesto al golpe del plasma. Y por eso se dice afecta a los satélites. Y por ende las comunicaciones, por ende el internet, por ende una gran actividad que depende ahora, aunque mucha gente no se dé cuenta, de los satélites. Y miremos aquí una animación para tenerlo. El Sol, el campo magnético pues no se ve, ¿verdad? Pero se emite la cantidad de plasma, viaja, esa tarda hasta 3 días en llegar a la Tierra, nos defiende el campo magnético y producto de eso se ven auroras, las auroras polares, con mucha intensidad las auroras polares. Les digo, en el fenómeno Carrington de 1854 se alcanzaron a ver auroras polares desde La Habana. Fue un evento extraordinario que pasó en esa época. Volvemos a ver la emisión. Se emite la masa de plasma, viaja, dependiendo de la velocidad con que salgan de aquí, puede durar de 1 a 3 días. Y tenemos auroras, decíamos. Estas son las auroras. Fenómenos que se miran por Canadá, por Alaska, por Rusia. Obviamente los esquimales están acostumbrados a ver auroras polares, ¿no? Como vimos, la clasificación espectral se hizo por las líneas espectrales que miraban en el Sol. Algo interesante, si miramos la parte visible de la radiación que emite el Sol, el máximo está entre azul y verde. Y no por gusto, las plantas son verdes. Las plantas responden a leyes de la naturaleza. También hay algas azules. Los máximos están en esta. Y por eso se dan esos fenómenos de la Tierra. Entonces estamos viendo que el Sol está asociado a la vida en la Tierra más de lo que pensamos. Esta es la energía que emite el Sol. Debería de ser así si fuera un cuerpo negro perfecto. Y prácticamente lo es, pero la atmósfera terrestre se encarga de absorber radiación, el agua, el CO2, todas las partículas que están en la atmósfera absorben. Esta es la parte visible y este es el azul verde. Aquí está el verde prácticamente. Estas son no visibles, son infrarrojas, calor, y este es ultravioleta. Este es el que quema a las personas cuando van a la playa y por eso les venden cremas UV, dice, para protección del ultravioleta. Este es todo el espectro del Sol. Es muy complejo porque tiene una gran cantidad de elementos, tal y como hemos hablado en otras ocasiones. Todas estas son líneas espectrales de las cuales se identifican y dicen, hey, aquí hay CO2, aquí hay magnesio, aquí hay hierro, etc. Otra curiosidad del Sol, la temperatura en la cromósfera es así y en la corona es muy alta. Así es la Tierra también. Lo único que aquí es bien tenue, así como es el Sol también es la Tierra. La Tierra en la parte más alta es bien caliente, pero casi no hay materia y por eso las cosas no se queman. Pero aquí sí es muy caliente, aquí es de millones de grados, ¿no? En la corona pues la temperatura es altísima. Esto ya es la atmósfera del Sol. Decíamos que el Sol está emitiendo partículas continuamente y esas partículas alcanzan a llegar hasta cierto límite. Eso se llama la heliopausa, dijimos, ¿no? La heliopausa, hasta aquí llegan las partículas que está emitiendo el Sol. No significa que la gravedad del Sol no hay aquí, ¿no? Eso está relativamente cerca comparado con la nube de Oort, ¿no? Vemos que la nube de Oort está bastante lejos, casi a 1 año luz de distancia, el límite exterior, ¿no? Pero
las partículas que emite el Sol llegan hasta aquí, cuando se equilibran con la presión de los gases interestelares. Entonces, el Sol en primer lugar está en equilibrio, se llama equilibrio hidrostático. Las reacciones nucleares que están acá, para hablarlo muy metafóricamente, las bombas atómicas que están explotando acá, hacen una gran presión y quieren lanzar las cosas como toda explosión hacia afuera. Pero es tan grande la masa del Sol que el peso equilibra eso, y el Sol está en ese equilibrio. Por eso cuando se le caben las reacciones nucleares, el Sol se va a empezar a comprimir. La energía se produce por fusión nuclear y se aplica ahí la famosa fórmula de Einstein, y de ahí sale el valor de la energía. Decíamos la reacción nuclear en otro diagrama: chocan dos protones, forman un deuterio, choca un protón con un deuterio, un helio 3, chocan dos helios 3, un helio 4. Esto está produciendo, por cada reacción está pasando eso, y podemos calcular cuántas reacciones hay viendo la cantidad de energía que emite el Sol en un segundo, ¿no? Ya habíamos hablado que el campo magnético solar se ve arrastrado porque corre más rápido por el centro, y eso pues produce que vaya haciendo esto, y donde se da eso se dan las manchas solares, ¿va? Entonces aquí se dan las manchas solares, pero también por acá se emite plasma. Entonces, es una animación. Ese es el campo magnético de la Tierra, ese es el viento solar, ¿no? Continuamente está emitiendo partículas el Sol, ¿va? Esas partículas se ven capturadas por el campo magnético, y eso se ve en las auroras polares que normalmente están pasando en los polos. Pero cuando hay una emisión de masa coronaria, pues las auroras son muy intensas. Lo vemos de nuevo. Fue tomado pues de este sitio. Entonces, el viento solar es continuo. Las emisiones de plasma son esporádicas, ¿va? Porque se emiten en todas direcciones, y en unas direcciones sí pega en la Tierra, pero el viento solar está siendo emitido casi en todas direcciones. Donde se emite poco es en el polo, ¿eh? Y estamos protegidos. Los planetas como Marte, que tienen poco campo magnético, precisamente se cree que eso es lo que quitó la atmósfera, o disminuyó mucho la atmósfera que tuvo Marte en sus inicios. Bueno, hasta el próximo martes. El próximo martes continuaremos con el tema planetas y luna. Los esperamos. Recuerden que los que han perdido la oportunidad de ver alguna sesión, pueden verlas en el sitio que se les ha sugerido.